esto para pasar a espora. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí con respecto a terminar de ver con respecto a los flagelos? Eh, los flagelos de las espiroquetas van a ser relativamente diferentes a los flagelos del resto de los microorganismos. En el caso de los flagelos de las espiroquetas, están dispuestos hacia el interior. Estos flagelos corresponden a la característica del microorganismo, en que las espiroquetas van a ser bacterias helicoidales y el flagelo va a estar enrollado en su cuerpo. ¿Sí? Básicamente va a estar dirigido hacia el interior. Estructuralmente, la síntesis química de estas estructuras es la misma. ¿Qué es lo que va aquí a hacer un tanto diferente? El hecho de que estén dispuestos hacia el interior es lo que va a generar el movimiento de los microorganismos. Este movimiento se genera gracias a la flexión del flagelo y es un movimiento como de tirabuzón, ¿sí? Es una flexión y un giro. Esta característica le va a permitir al microorganismo desplazarse sobre todo en medios líquidos y en los medios sólidos también le va a generar un desplazamiento más o menos similar a un rodamiento, ¿sí? Entonces aquí lo que van a hacer estos microorganismos, pues bueno, van a direccionarse en sentido contrario cada uno de los flagelos y va a generar que se contraiga y posteriormente, pues bueno, se va a soltar. Así más o menos como el movimiento que pudiéramos generar con no sé si alguno de ustedes han desarmado estas plumas o estos lapiceros que se hunden para sacar la punta, que tienen un resortito. Cuando nosotros aplastamos, pues prácticamente hagan de cuenta que el microorganismo va a hacer lo mismo. Cuando nosotros lo soltamos, que sale disparado, es un movimiento similar. Esta característica que tienen estos microorganismos, estas espiroquetas, es una adaptación precisamente para el desplazamiento en medios fangosos o también en las mucosas de los animales. Hay que recordar que las espiroquetas son microorganismos que van a necesitar de un huésped para poder llevar a cabo su desarrollo. Entonces son parásitos intracelulares. Por ello, esta capacidad de adaptarse a este movimiento, adaptarse para realizar este tipo de movimientos. En medios líquidos, por su parte, van a generar un movimiento pues sumamente rápido, y mientras que en los medios sólidos, pues bueno, es básicamente, digamos que un rodamiento. Las flexiones que esté generando el microorganismo es lo que va a hacer que digamos como que vayan saltando casi casi. Vean, más o menos es este tipo de movimiento. Aquí se aprecia un tanto como en cámara, digamos como un poco como en cámara rápida, ¿no? Es el movimiento, si parece como gusanito, casi casi vean cómo se mueve. Entonces ahí la contracción que van a generar los microorganismos no es una contracción total, es una contracción parcial, no se van a hacer así como acordeoncito. Ahora, ven aquí en la imagen, en el dibujo, el endoflagelo, se le llama endoflagelo, ¿por qué? Porque está envuelto en la membrana externa. Entonces aquí tenemos al flagelo, este es el ácido nucleico y lo demás. Entonces, este es como los flagelos van a estar dispuestos y van a estar envolviendo al cuerpo bacteriano. Aquí es una imagen, una microfotografía de cómo están. Vean, aquí es la membrana externa y aquí está el endoflagelo. ¿Sí? Vean cómo está recubierto por la membrana externa. Está el protoplasma. Vean, de aquí nace y está dirigido hacia acá. Esta es la punta. ¿Sí? Entonces, estas son fotografías que se obtuvieron de Borrelia burgdorferi, que es un microorganismo espirulado. Entonces, para que vean que, pues bueno, es la representación gráfica y la representación en fotografía real. Entonces, así es como van a estar provistos estos flagelos. En el caso de las arqueas, también vamos a encontrar estructuras flagelares. Sin embargo, no se ha descrito en su totalidad cómo están desarrollados los flagelos de las arqueas. Si bien en el caso de las bacterias se tienen los genes y todo este tipo
de estructuras que van a dar origen a los flagelos. En el caso de las arqueas, no se ha encontrado en su totalidad. ¿Sí? Estructuralmente van a ser diferentes a las de las bacterias. Son más delgados y también tienen la capacidad de rotación a través de un gradiente por fuerza proton motriz también, esta sí va a ser la misma. Estas estructuras, en el caso de las arques, van a tener un gancho, pero no un cuerpo basal, ¿sí? Tampoco van a contener anillos. Únicamente van a tener la estructura del gancho y el flagelo en sí. Eh, en la parte de la base, básicamente, vamos a encontrar una estructura de anclaje que está sintetizada por proteínas que son altamente específicas para las arques, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar genes que van a codificar estructuralmente para este tipo de estas formas, estas proteínas. Sin embargo, pues bueno, lo más que se ha podido describir es que la flagelina que conforma el flagelo de los arqueas es una flagelina similar a la estructura proteica del pili tipo 4. ¿Sí? Entonces, aquí pues, hay que recordar que en los árboles filogenéticos que habíamos hablado, sobre todo por el desarrollo por Carl Gusu con respecto a los tres dominios, las arqueas están en una posición, digamos que intermedia, ¿no? Tienen más o menos más características de una y otra, pero combinan las características de bacterias y eucarias. Entonces, con respecto a las bacterias, combinan esta parte de la proteína de la pilina, similar estructuralmente, y también tiene un sistema quimiotáctico que va a permitir desplazarse al microorganismo. Estos son algunos modelos obtenidos de un arquea de nombre Sulfolobus. Este microorganismo, pues bueno, lo más que se ha podido describir es que este microorganismo, pues bueno, tiene su membrana citoplasmática, tiene una capa S, no tiene una pseudomureína, tiene una capa S en su superficie celular y tiene el flagelo. Se han descrito como proteínas FLAG y FLAP, ¿sí? Como las proteínas estructurales. ¿Sí? Entonces aquí para la síntesis de FLAL, que es la proteína de base, se puede utilizar se puede utilizar ATP. ¿Sí? Entonces aquí lo que se ha encontrado, pues bueno, es que estas proteínas, las precursoras, necesitan tener un gasto de ATP para poder ensamblarse y ya unidas en la membrana citoplasmática, pues bueno, se empieza a sintetizar la proteína similar a flagelina tipo 4. Y gracias a esto, pues bueno, esta base se hace el intercambio iónico y entonces comienza el movimiento. Pero fuera de eso, pues bueno, no se ha encontrado, no se ha podido describir un tanto más. Hay otros microorganismos que llevan a cabo procesos de movimientos diferentes a los descritos por los flagelos. En este caso vamos a hablar de las cianobacterias y las mixobacterias. Las mixobacterias principalmente presentan un movimiento deslizante gracias a una secreción de una capa de una sustancia mucoide. Y pues bueno, lo que van a hacer es a través de un poro que mide aproximadamente de 14 a 16 nanómetros, van a empezar a secretar un moco. ¿Sí? Hagan de cuenta que realizan un movimiento similar al de las babosas. ¿Sí? Las babosas secretan un moco y a su paso en su movimiento pues van dejando este rastro mucoide. Pues hagan de cuenta que también las bacterias van a hacer precisamente este movimiento. Entonces, este túbulo por el cual se va a secretar el moco, aquí va a venir desde la membrana citoplasmática. Sí, va a estar unida entre la membrana, va a haber una unión entre la membrana citoplasmática y la membrana externa a través de un poro conocido como poro complejo, donde se va a empezar a secretar todo este moco, permitiendo que el microorganismo se pueda deslizar más o menos a una velocidad de 3 micrómetros por segundo. ¿Sí? Entonces aquí estas estructuras al secretar este moco, por ejemplo, se les llaman toberas, al secretar las toberas, pues bueno, van a ir deslizándose. Este moco es un polisacárido que va a establecer un contacto entre la superficie celular y la superficie donde se encuentra el microorganismo. Y entonces conforme se vaya expulsando, pues el microorganismo se va a ir deslizando.
Entonces, a través de estas toberas, estos microorganismos, pues bueno, van a ir secretando esta gran cantidad de lipopolisacárido. Ahora, estas son algunas estructuras que se han reportado que tienen que ver con los movimientos de las células procariotas. Por ejemplo, la presencia de un pili tipo 4, en el caso de Pseudomonas, pues va presentado, le confiere una característica de generar un movimiento, digamos, como movimiento social para interactuar con otros microorganismos. Hay que recordar que Pseudomonas aeruginosa es uno de los microorganismos que más fácilmente desarrolla resistencia. En este caso, pues bueno, no hay un canal interno, entonces puede extenderse y retraerse, ¿sí? Hagan de cuenta que es como un movimiento retráctil, como que lanza el pili y el pili se adhiere, en la punta se adhiere y entonces jala el cuerpo del microorganismo. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha jugado con estas manitas pegajosas que de repente venden en el metro o en mercados o demás. Que sí, este, que son las manitas así como pegajosas que las avientan y como que se pegan en algún cristal, sobre todo en las superficies sólidas. Y pues bueno, ya nada más las jalan, pues hagan de cuenta que es como si la manita la lanzaran y en vez de que ustedes jalaran a la manita los jala a ustedes. Si hagan de cuenta que es ese tipo de movimiento que realiza este tipo de estructura. Hay otros microorganismos que llegan a presentar estructuras dentadas, entre ellos está Cytophora y Flavobacterium, que tienen proteínas de la membrana citoplasmática y la membrana externa, que son proteínas especiales, son proteínas específicas. ¿Sí? Entonces, estas proteínas van a derivar de una fuerza protonmotriz que al interactuar con las proteínas de la membrana externa van a generar una especie de movimiento. Ahora, hay otros microorganismos que presentan una estructura similar a un citoesqueleto. No es que presenten un citoesqueleto per se, sino que es muy similar. Un ejemplo de ellos es espiroplasma. Espiroplasma presenta una estructura tipo citoesqueleto que es contráctil, el que le va a dar la característica de desarrollar un movimiento. ¿Sí? Entonces, esta estructura va a estar formada por aproximadamente 7 fibras que van a estar dispuestas a lo largo de la estructura celular. Lo que va a generar es que se contraiga y pues bueno, al momento de contraerse y después liberarse es lo que va a generar movimiento. Esta interacción se va a dar a través de la membrana citoplasmática y es a través de esta interacción que se va a generar el movimiento de este tipo de microorganismos. En el caso de los pilis y las fimbrias, estas estructuras van a ser apéndices rectos, rígidos, delgados y bastante cortos. En su interior van a ser huecos y llegan a medir de 3 a 20 nanómetros de longitud por 3 a 10 nanómetros de diámetro. Estas estructuras únicamente van a ser visibles por microscopía electrónica. Por microscopía óptica no podemos observar ninguna de ellas. Se van a originar a partir de la membrana citoplasmática y igual que el caso del flagelo cuya proteína es la flagelina, para el pili es la pilina. La pilina es una proteína de 17 kilodaltones que tiene una forma helicoidal y es hueca hacia el centro. ¿Sí? Entonces, este tipo de estructuras las vamos a encontrar predominantemente en bacterias gram negativas más que en gram positivas. La diferencia de estas estructuras, por ejemplo, es que tanto pueden estar codificadas en el genoma bacteriano, en su genoma heredado, tanto como pueden estar codificadas por plásmidos. ¿Sí? Entonces, cuando son codificadas por plásmidos, entonces sí los vamos a llamar, se van a llamar de la misma manera, pero van a tener una función en específico. ¿Sí? Además de que como se pueden sintetizar a través de estos plásmidos, pues bueno, su síntesis va a ser básicamente autónoma. En el caso de las fimbrias van a ser filamentosos más cortos que los pilis y llegan a medir de 4 a 7 nanómetros de diámetro. Las fimbrias pueden estar dispuestas en todo el cuerpo celular y están formados por proteínas. Básicamente su función es ser la de adherencia. No sé si ustedes han tenido contacto con estas
como plantitas, como unas semillitas, bueno, como una de las plantitas que tienen como espinitas alrededor, que nada más pasan y se les pegan por doquier. No sé si alguno ha tenido experiencias con este tipo de plantitas. Digan sí, digan no. Sí, profe. Las ubican. Pues hagan de cuenta que las fimbrias son así. Entonces, esto le va a permitir a los microorganismos, todos los patógenos, adherirse a distintas superficies. Las fimbrias van a favorecer la formación del biofilm, ¿sí? De las biopelículas en las superficies. Lo que van a hacer es que los microorganismos, pues bueno, van a adherirse en una superficie inerte, y van a liberar sustancias químicas para generar un mecanismo de señalización conocido como quorum sensing. Este quorum sensing lo que va a hacer es básicamente llamar a otros microorganismos y van a empezar a formar una biopelícula. Estas estructuras se pueden adherir tanto a tejidos animales como vegetales y van a representar un factor de patogenicidad. Aquí, la adherencia, sobre todo en el caso del pili, eh, no va a provenir de la estructura de todo el pili, sino en la punta del pelo, así, en la punta del pili, existe una proteína denominada lectina. Es a través de esta lectina que se va a llevar a cabo la adherencia, ¿sí? Ahora, no nada más es esto, sino que también los microorganismos van a tener que su maquinaria genética para codificar para las adhesinas, y estas se van a sintetizar y se van a expresar en la punta de las estructuras de los pelos, literalmente. Entonces, esto le va a conferir la capacidad de adherencia. Ahora, existe otro tipo de movimiento conocido como movimiento tipo twitching. Este es a través de las fimbrias o del pili tipo 4. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Lo que les comentaba que podríamos hacer como con este pegote de la manita, ¿no? Básicamente lo que van a hacer los microorganismos es lanzar el pili se va a adherir a una superficie y entonces va a jalar al microorganismo. Entonces, este tipo de movimientos, el movimiento tipo twitching, corresponde a una polimerización y una despolimerización. Cuando ocurre el proceso de polimerización, lo que sucede es que se extiende, se retrae en un primer punto el pili, se polimeriza y es lanzado a la superficie celular. Cuando movimiento ya una vez es lanzado, se adhiere en la punta de la lectina, se adhiere a la superficie y posteriormente sucede el proceso de despolimerización. Este proceso de despolimerización lo que va a hacer es contraer la estructura y básicamente va a hacer jalar al microorganismo. El movimiento tipo twitching fue descrito por Neisseria Asia, perdón, cuando se estaban investigando a Neisseria gonorrhoeae. Entonces, se dice que este tipo de microorganismos es el que tiene la capacidad de realizar este tipo de movimiento tipo twitching a través de una Sí. polimerización y una despolimerización. Ahora, la presencia de estas estructuras, de estos pelos, a algunos microorganismos en la parte de factores de patogenicidad llegan a ser factores de importancia. Por ejemplo, Escherichia coli UPEC, conocida como uropatogénica, es una Escherichia coli que desarrolla mecanismos de evasión de la respuesta inmune en infecciones a partir de infecciones de vías urinarias. Lo que puede hacer este microorganismo es adherirse a la superficie celular, pero no nada más eso. Puede penetrar la célula y cuando penetra la célula se puede dividir en el interior formando un biofilm. Una vez que el biofilm ha madurado, la célula que ha sido invadida, pues bueno, sufre un proceso de lisis celular, liberando todas estas Escherichia coli patógenas que pueden ya sea adherirse a las células adyacentes o incluso penetrar en el tejido. Entonces, esta parte de factor patogénico corresponde en este tipo de fenómenos de estos microorganismos. También le sirve por ejemplo, aquí en este caso Escherichia coli, le sirve como un mecanismo de evasión de los antibióticos. ¿Por qué? Porque al estar en el interior de una célula, el antibiótico no va a generar algún efecto.
y va a estar protegido el microorganismo. Esta es la imagen más pornográfica que van a ver aquí en microbiología, se recomienda discreción. Los pilis son estructuras sumamente largas, son gruesas, son más gruesas que las fimbrias y algunos microorganismos pueden tener de 1 a 10 por célula. Eh, Hay algunos que llegan a ser un tanto más cortos y finos, que llegan a medir de 3 a 10 nanómetros y pues bueno, su proteína es la pilina. El más representativo es el PiliF. ¿Qué es lo que sucede con este PiliF? Aquí el PiliF va a estar presente en una célula conocida como célula F+. La célula F+, es la que va a tener expresado el PiliF, que es el pilus sexual. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que literalmente el microorganismo lanza el PiliF hacia una célula F-. ¿Sí? Aquí la pobre incauta va pasando por ahí y es captada por PiliF. Literalmente lo que va a hacer el microorganismo es decirle, venga, chepa acá, y los va a dejar extremadamente juntos, interactuando casi casi pared celular con pared celular. A través de esta interacción entre paredes celulares se va a formar algo conocido como puente de conjugación. ¿A qué me refiero con esto? Este es un mecanismo por el cual los microorganismos transfieren su información genética. ¿Sí? Entonces el PiliF lo lanzan a una célula F-, la traen y pasan su genoma, pasan el plásmido. ¿Sí? Y entonces una vez que la célula ha sido transferida con el plásmido, hagan de cuenta que le hace un ghosting, así tal cual. ¿Sí? Ya casi casi ni te conozco, si te veo no te conozco. Entonces, y a este microorganismo que ha sido transferido con el plásmido empieza a expresar el PiliF. Aquí. Entonces, este tipo de plásmido del PiliF está codificado específicamente por un plásmido. ¿Sí? Entonces, estos van a ser por replicación autónoma y esta interacción también lo que va a permitir es que a través de este plásmido no nada más va a ir la información necesaria para codificar el PiliF, sino también la información necesaria que pudiera necesitar el microorganismo para resistir a algunos antibióticos. Ahora, el PiliF también ha servido como un receptor específico para bacteriófagos. ¿Sí? Entonces, lo que se hacen es que los bacteriófagos tienen receptores para el PiliF y los permite localizar e insertar su material genético. Ahora, otros microorganismos van a tener ciertas protuberancias. Estas protuberancias se les van a denominar prostecas. Las prostecas son elongaciones de la membrana citoplasmática, son un tanto más rígidos y están presentes sobre todo en microorganismos como Caulobacter. Caulobacter presenta esta prosteca, ¿sí? Esta de aquí, es una cauda, ¿sí? Por eso se llama Caulobacter. Básicamente le da la característica de que parezca como sartencito. Su diámetro es menor que el cuerpo celular y va a estar rodeado tanto por la membrana citoplasmática como por la pared celular. Eh, Esta prosteca le confiere una forma de yema, de hifa o también se le llama esta estructura como pedúnculo. ¿Sí? Entonces, la presencia de esta prosteca le va a permitir al microorganismo cierta ventaja de desarrollo en cuerpos acuáticos. ¿Sí? Además de que la presencia de las prostecas en algunos microorganismos hace que se agrupen de forma muy peculiar, como es la agrupación en roseta, donde todas las caudas están unidas en un punto. ¿Han visto la película esta de Cenicienta, la película animada, cuando los ratones se enroscan todas sus colas? Sí, no, tal vez. Bueno, pues hagan de cuenta que esa es una agrupación en roseta, donde todas las colas están enrolladas y los cuerpos celulares están, pues bueno, relativamente dispersos. Esa es una agrupación en roseta. Ahora, estructuralmente su función va a ser poder unirse a sustratos inertes, sobre todo en cuerpos de agua, le va a permitir unirse en las rocas, ¿sí? Entonces, esto le va a conferir cierta
capacidad de absorber una cantidad un poco mayor de nutrimentos porque va a obedecer a las reglas de la relación superficie-volumen, que a menor superficie de contacto, mayor cantidad de alimento puede ingerir, a diferencia de que si toca mayor, es mayor la superficie de contacto. Le va a conferir características de flotabilidad, sobre todo en los microorganismos planctónicos, y en el caso de algunos microorganismos como Prostecomicrobium, le permite captar los nutrimentos en un ambiente oligotrófico, ¿sí? Es decir, donde la cantidad de alimentos es muy, muy escasa. Eh, Se ha descrito que pueden tener una función en el proceso de reproducción de algunos microorganismos, precisamente como Ifomicrobium. Sin embargo, pues bueno, hasta el momento no se ha determinado cuál es su papel fundamental en el proceso de reproducción. Y hasta ahí, me faltaba poco. ¿Dudas con respecto a flagelos? ¿Siguen ahí o ya se durmieron? Bueno, vamos a pasar a fuera. Ok, bueno, ahora ya vimos la parte de todo lo que tiene que ver con la parte superficial de los microorganismos. Ahora vamos hacia su interior. En este caso vamos a empezar con la parte de endospora bacteriana. La endospora es una estructura de la cual les hemos estado hablando desde el inicio del curso. ¿Sí? Cuando les hablamos de tinciones, sobre todo tinción simple, les decimos que hay estructuras que nosotros podemos observar de forma indirecta en el interior de los microorganismos que no se tiñen, ¿sí? Que son estructuras refringentes. Pues bueno, estas estructuras son las endosporas bacterianas, que algunos microorganismos pueden desarrollarlas y que son estructuras de resistencia. Estas estructuras de resistencia, los microorganismos las pueden desarrollar como parte de su ciclo vital o también como un mecanismo de defensa ante ambientes de inanición, es decir, cuando los nutrimentos son muy escasos, ¿sí? Entonces, estas estructuras son conocidas como estructuras de reposo que están en un estado de criptobiosis, ¿sí? Algunos le llaman estructuras de dormancia, sin embargo, hay una serie de conflictos que surgieron hace un tiempo al hablar de estructuras de dormancia, por lo cual, entonces, si yo les hablo de estructuras de dormancia, me refiero a las endosporas bacterianas, ¿sí? Que están en estado de criptobiosis. Si de repente se me sale porque estoy corrigiendo eso. Ahora, esta estructura resistente, aquí, se puede formar dentro de la célula vegetativa. En la actualidad se conoce que, sí se conoce que por cada célula se puede formar una espora. Sin embargo, hace unos años se encontró que podría haber algunos microorganismos que generaran dos esporas por célula. Sin embargo, lo que empezaron a encontrar es que cuando se formaban dos esporas, una de ellas no era viable, no podía dar paso a una célula vegetativa. Entonces se mantiene este hecho de que una endospora celular se genera por cada célula. La resistencia de estas estructuras es tal que tienen la capacidad de resistir no nada más al calor, sino también a las radiaciones ultravioleta, a la desecación y a los distintos agentes químicos. Pueden estar en dormancia, pueden estar inertes por muchísimo tiempo, ¿sí? Y son estructuras que están distribuidas en la naturaleza, pues prácticamente por todos lados. ¿Han escuchado hablar de estas historias como la maldición del rey Tutankamón? Sí, sí, ¿qué han escuchado al respecto? Cuando la abrieron, varios de los exploradores murieron misteriosamente. Ok, ¿alguien ha escuchado algo más? Y se decía que era por la maldición. ¿Alguien otra cosa?
usted nos había dicho que era por unas endosporas, ¿no? ¿Cómo? Que creo nos había mencionado que lo más seguro era que fuera por unas endosporas. Más o menos. Aquí, bueno, lo que cuenta la historia es que cuando abrieron la tumba del rey Tutankamón, cerca de las 10 personas que estaban ahí para abrirla murieron inevitablemente. Sin embargo, los registros históricos dicen que cuando se abrió la tumba del rey Tutankamón, se encontraban cerca de 50 personas diferentes. Entre los guías, los cargadores y el personal que iba acompañando a los exploradores. Entonces, ¿qué es lo que muy probablemente sucedió aquí? Cuando abrieron el- la tumba del rey Tutankamón, seguramente lo que hicieron estas personas que estaban cerca, muy cerca, es inhalar esporas de un microorganismo conocido como Bacillus anthracis. Cuando ellos inhalan estas esporas, lo que hacen es darles todas las condiciones idóneas para que el microorganismo pudiera germinar. Entonces, la muerte de estos sujetos se debió a una intoxicación por, básicamente, anthrax. Entonces, aquí, la tumba del rey Tutankamón tenía miles de años enterrada bajo tierra. Entonces, imagínense si pueden o no sobrevivir a este tiempo las esporas. Ahora, las capacidades de resistencia al calor de estas estructuras los hacen ser organismos idóneos como métodos de control de los procesos de esterilización. Es decir, si un proceso de esterilización se llevó a cabo de una manera correcta, las esporas no van a germinar. Pero si hay deficiencias en el proceso de esterilización, entonces el microorganismo esporulado puede desarrollar sin mayor problema. Ahora, ¿cómo es que nosotros podríamos observar las esporas? Pues bueno, nosotros podemos observarlas por métodos de tinción simple, tinción de Gram, de forma indirecta, porque la estructura estaría refringente, o podemos desarrollar técnicas. Ahora, ¿por qué no se tiñen las esporas cuando hacemos una tinción de Gram o una tinción simple? Es debido a que estas estructuras son impermeables a los agentes químicos. Entonces, esta impermeabilidad hace que sean estructuras refringentes. Su forma clásica es ser una esfera o un óvalo que puede estar colocada, desarrollada en el centro de la estructura bacteriana, ya sea en una forma subterminal o bien en una forma terminal. Ahora, cuando es una estructura terminal, puede ser una espora deformante. Si es una espora deformante, incluso la posición en la cual encontremos nosotros la espora nos permite darnos una idea de qué tipo de microorganismo estamos observando. Por ejemplo, el género Clostridium se genera una espora terminal deformante, ¿sí? O sea, literalmente se forma como si fueran raquetas. Entonces, estas estructuras también nos van a permitir tener nociones sobre qué tipo de microorganismo es el que estamos aislando. Estas son las estructuras esporales. Por ejemplo, en la primera imagen, en microscopía electrónica de barrido, vean aquí incluso tiene una forma como geométrica, ¿sí? Entonces, las esporas son aquí, estas esporas ya están libres del cuerpo celular. La segunda imagen, la imagen del medio, es a través de microscopía de campo claro, en una tinción de Gram, donde se puede observar, pues bueno, las esporas en el interior. Y en el último caso es la tensión de Schiffer y Fulton, donde nosotros utilizamos verde de malaquita y aplicamos calor para poder observarlas. Ahora, de los géneros donde se han encontrado principalmente endosporas está el género Bacillus y el género Clostridium. Estos son los más representativos, pero no son los únicos. Bacillus es un microorganismo aerobio estricto, gran positivo, mientras que Clostridium también es un gran positivo, es un bacilo largo y es un anaerobio estricto. Sí, estos dos microorganismos son como los más representativos, pero también se han encontrado en microorganismos como Sporolactobacillus, Sporosarcina, Desulfotomaculum y Thermoctinomyces. De estos microorganismos, todos son gram positivos, ¿sí? Entonces, las esporas
hasta el momento no se han identificado en microorganismos gram negativos. Ahora, anteriormente se decía que únicamente los microorganismos bacilares eran los que formaban esporas. Sporosarsina vino a derrumbar todo ese mito. Sporosarsina es un coco gram positivo y es aerobio estricto, entonces este tipo de microorganismos también tienen la capacidad de formar esporas. Ahora, en el caso de microorganismos como de sulfotomaculum, son microorganismos que se les llega a denominar como microorganismos gram variables, ¿sí? Entonces, estos microorganismos gram variables lo que hacen es, no pueden retener de forma correcta el colorante del cristal violeta ni el complejo colorante mordente, ¿sí? Entonces, estos microorganismos por eso se les llegan a denominar como gram variables. Estos son los pasos en los cuales se genera la espora, ¿sí? Hay un proceso después del proceso de desarrollo de los microorganismos, pueden comenzar a desarrollar una estructura conocida como estructura preesporal. Conforme va pasando el tiempo, esta estructura preesporal va madurando hasta formar una espora en su totalidad, hasta que se libera la espora del cuerpo celular, ¿sí? Entonces, vamos acá. Estas estructuras van a tener ciertas, grandes diferencias con respecto a la célula vegetativa. Por ejemplo, en el caso del contenido de agua, mientras una célula vegetativa tiene un 80% o más o menos 80% de agua, en una endospora el porcentaje de agua es entre 10 y 20. El contenido de proteínas, sobre todo como cisteína o proteínas con enlaces disulfuro y calcio, y también la presencia de calcio, va a ser muy elevada en el caso de las endosporas, mientras que en el caso de las células vegetativas puede ser incluso hasta bajo. Se sintetizan sustancias químicas específicas como el dipicolinato de calcio y las proteínas conocidas como proteínas SASP. Estas proteínas SASP son proteínas pequeñas solubles en ácido y junto con el ácido dipicolínico van a tener una función de protección del DNA. Ahora, aquí. El pH en una endospora va a variar, va a tender hacia la acidez. En una célula vegetativa, pues bueno, el resto de las células, el pH interno se mantiene en un pH 7. En una endospora no, sí va a tender hacia la acidez. No van a sintetizarse algunos complejos o algunas sustancias de reserva de energía como el polibeta-hidroxibutirato, ¿sí? La capacidad de tinción se va a ver modificada porque en una endospora yo necesitaría hacer una técnica especial y la sensibilidad a algunas enzimas o antibióticos, pues bueno, en una endospora no va a haber sensibilidad, ¿sí? Va a ser muy resistente. En consecuencia, la actividad metabólica de una endospora va a ser de baja a ausente. Ahora, estas son las partes que tiene la estructura esporal. En el centro tenemos al core o protoplasto y a su alrededor vamos a encontrar la membrana citoplasmática, que en este caso es esta pequeña línea que se ve aquí. Posteriormente vamos a encontrar a la pared celular. Recuerden que la pared es, para gram positivos, pues bueno, es una pared gruesa de peptidoglicano. Aquí esta pared celular, si bien va a estar conformada por peptidoglicano, va a tener una diferencia estructural para poder compactarse. Posteriormente tenemos a la corteza, una cubierta interna, luego una cubierta externa y un exosporio. El exosporio es la última capa que vamos a encontrar en un cuerpo esporal. Ahora, el exosporio, al ser la primera capa, llega a representar del 2 al 10% del peso seco de la espora. Esta estructura es transparente y tiene la característica de ser como de un saco que va a ser muy delgado y flojo para la estructura esporal, la estructura de criptobiosis. Químicamente va a estar conformada por proteínas y polisacáridos y algunos polipéptidos y lípidos. ¿Sí? Estas estructuras principalmente se sintetizan por autoensamble y el exosporio, al ser la primera capa, no necesariamente tiene que ver con una resistencia a algún agente químico o algún tipo de radiación, sino que va a ser una estructura que va
a resistir la actividad proteolítica de algunas enzimas. El exosporio no va a ser una estructura que va a estar presente en todas las esporas. Donde se ha encontrado es en microorganismos como Bacillus cereus, Megatherium y algunas cuantas cepas del género Clostridium, ¿sí? Entonces, estas estructuras lo que sí van a generar, pues bueno, al ser resistentes a sustancias enzimas proteolíticas, pues le van a conferir como una protección extra. Ahora, las cubiertas que va a contener la espora representan del 30 al 60% de su peso seco, son muy complejas, tienen una diversidad estructural enorme. Se ha encontrado que son muy similares a la queratina en un 60-80% más o menos. La cantidad de enzimas que va a contener, principalmente de aminoácidos, va a ser cisteínas o aminoácidos hidrofóbicos, principalmente aquellos que son presentan gran cantidad de puentes disulfuro, son muy compactas y también son impermeables. Estas estructuras, al presentar estos enlaces por puentes disulfuro, los hace ser muy, muy estable y resistente a la acción de agentes de diferentes de proteger al DNA, al core, de una gran cantidad de sustancias químicas. Y aquí ya llevamos dos protecciones. Si tiene el exosporio, protección contra agentes químicos. En la parte de la corteza, pues bueno, está constituido por una pared de peptidoglicana, que es la pared de peptidoglicana que va a tener el microorganismo. Sin embargo, su entrecruzamiento aquí ya va a ser muy, muy disminuido, ¿no? Va a ser una estructura muy laxa y flexible, a diferencia que habíamos visto de la pared de peptidoglicana de células vegetativas, donde la pared de peptidoglicano era muy, muy rígida y tenía un entrecruzamiento, pues bueno, muy característico. La síntesis a través de la cual se va a dar la corteza va a generar un proceso de deshidratación del core. ¿Sí? Entonces, cuando se vaya sintetizando la corteza, cuando se vaya sintetizando esta pared de peptidoglicana que es más laxa y flexible, va a provocar una deshidratación del core y en consecuencia, pues bueno, va a generar una protección contra el calor, la radiación ultravioleta y los procesos de desecación. Ahora, la corteza, el córtex, se va a sintetizar a partir de una estructura preesporal. En algunas bibliografías no mencionan la estructura preesporal porque, bueno, cuando ya se describe el paso a paso del desarrollo de la espora, pues bueno, ya se hace mención. Sin embargo, sí es importante mencionarlo porque el desarrollo del microorganismo cuando comienza a producir una espora, pues bueno, es muy particular y es muy específico y no se vuelve a repetir en todo el proceso. Ahora, la pared de peptidoglicano que se forma en la corteza es 30% N-acetilmurámico con algunos tetrapéptidos. El entrecruzamiento es muy bajo. 15% N-acetilmurámico con solo L-alanina y 55% con lactama del ácido murámico, ¿sí? Entonces, estas estructuras, esta composición química es lo que va a generar esta resistencia sobre todo a la luz ultravioleta. En el caso del core, estamos hablando de la estructura del corazón, por eso se llama core, es el centro de la espora bacteriana. Esta estructura va a estar rodeada por una membrana citoplasmática y va a ser una estructura que va a tener la hidratación no va a ser mayor del 30%. El core tiene una gran resistencia tanto al calor como a las radiaciones debido a la presencia de algunas enzimas como el dipicolinato del calcio y a las proteínas SASP. Ahora, la actividad metabólica dentro del core es extremadamente baja o nula. ¿Sí? No puede haber un metabolismo activo porque entonces esto implicaría que el microorganismo, pues bueno, no está en una criptobiosis. En el interior del core vamos a encontrar principalmente algunos ribosomas, RNA de transferencia, una RNA polimerasa y monoidinucleótidos, es decir, MTP, AMP, ADP, pero no vamos a encontrar ATP. ¿Sí? ATP recuerden que pues, es a partir del cual obtenemos energía.
Entonces, en el core vamos a encontrar el dipicolinato, se va a empezar a sintetizar el dipicolinato de calcio, el cual va a estabilizar al DNA. Esta estabilización del DNA es necesaria para que entren en acción las proteínas tipo SASP. Las proteínas SASP lo que van a hacer es proteger al DNA del calor y las radiaciones de algunos agentes químicos. Entonces, la combinación entre el dipicolinato de calcio y la SASP es lo que va a proteger la viabilidad del microorganismo. Ahora, el proceso de esporulación puede estar dado tanto por condiciones ambientales como por condiciones nutricionales o hacia el final del ciclo del desarrollo del microorganismo. No todas las células que tengan la capacidad de desarrollar espora van a desarrollar una espora, ¿sí? Es decir, los microorganismos podemos tener un cultivo de 100 células de Clostridium y de estas 100 células puede ser que nada más 10 puedan desarrollar una espora o desarrollan más bien una espora y el resto pues simplemente muera, ¿sí? Entonces esto, pues bueno, ¿de qué va a depender esto? No se ha descrito hasta el momento un mecanismo hasta el 100% que se diga, bueno, este es el paso que siguen los microorganismos para desarrollar esporas. Existen dos teorías. Ahora, ¿cuánto tiempo le va a tomar al microorganismo desarrollar una espora? Aproximadamente entre 5 y 8 horas le toma a un microorganismo desarrollar esta estructura esporal de resistencia. Las teorías que se tienen respecto a qué es lo que provoca que una célula genere una espora son la hipótesis del trigger o gatillo disparador, que nos dice que algún factor va a inducir la actividad de los genes. Hagan de cuenta que a una sustancia química, un factor físico, un factor químico, lo que van a hacer es prender los genes para desarrollar las esporas. Y entonces, pues bueno, los microorganismos puedan esporular. Pero si bien este trigger puede ser un activador de la espora, como también puede ser un apagador del proceso de esporulación, ¿sí? Entonces, no se ha determinado bien si es uno u otro. La siguiente hipótesis, la siguiente teoría es la teoría de los pasos múltiples acumulativos. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme la cantidad de sustratos, la disponibilidad de los sustratos va disminuyendo, lo que van a hacer los microorganismos es, van a generar una serie de cambios metabólicos en su interior que van a empujar al microorganismo a que se desarrolle la espora, ¿sí? Entonces, a esto obedece la parte de pasos múltiples acumulativos. Pero también podemos desarrollar una hipótesis mixta, es decir, que la esporulación básicamente se puede generar debido a cambios metabólicos que pueden estar conectados a algún factor genético que prenda o apague los genes que codifican para generar la espora, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos establecer dentro de las hipótesis. Ahora, el proceso de esporulación sigue una serie de pasos, son aproximadamente 7-8 pasos en total, donde se va a generar la espora. Aquí, ¿sí? Todo esto comienza con una célula donde se puede llegar a formar un filamento axial. Este filamento axial lo que va a hacer es dividir la membrana citoplasmática, a partir de la membrana citoplasmática hacia el interior, va a dividir a la célula, ¿sí? Va a separar el DNA celular. Entonces, cuando comienza este proceso, las proteínas, digamos que las proteínas más viejas, más antiguas, van a comenzar un proceso de degradación. Este proceso de degradación lo que va a ayudar es a formar un septo preesporal. Es decir, se va a generar una división de la membrana citoplasmática y va a generar una preespora. Lo que les decía que algunas bibliografías no hablan sobre la preespora, pero sí es importante mencionarla. ¿Por qué? Aquí en el tercer paso, ¿qué es lo que va a suceder? Va a generarse una inclusión de la preespora, es decir, el resto de la membrana citoplasmática que queda va a engullir literalmente la preespora para que ésta lleve a cabo su proceso de maduración. Ahora, ya que se lleva a cabo este proceso de maduración, comienzan a sintetizarse todas las proteínas que van a ser necesarias para estar en el core de la espora. Se genera un englobamiento del protoplasto cuando
este englobamiento se comienzan a sintetizar todas las proteínas del córtex, todas las proteínas del exosporio también. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Ya que está formado, ya está englobado el protoplasto, comienza a sintetizarse el córtex. Al la par de que se sintetiza el córtex, comienzan la producción del dipicolinato de calcio. ¿Qué es lo que va a hacer el dipicolinato de calcio? Deshidratar la estructura esporal desde el interior, ¿sí? Entonces, conforme va desarrollándose, el dipicolinato comienza a deshidratar el core. Ya una vez deshidratado el core, lo que va a suceder es que comienza la síntesis también, no nada más de las cubiertas, sino también de las proteínas tipo SASP. Comienzan a producirse estas proteínas para proteger el DNA bacteriano, mientras que el resto de las cubiertas va a conferirle protección hacia procesos de desecación y de radiaciones. Una vez terminado de formarse las cubiertas, comienzan a sintetizarse por completo el exosporio, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, pues bueno, el exosporio y todas las demás estructuras terminan su proceso de maduración y entonces la estructura se vuelve refringente y resistente a efecto de calor, al efecto también de la radiación ultravioleta y agentes químicos. Una vez que se ha terminado el proceso de desarrollo de la espora, se lisa la célula y libera el cuerpo esporal, ¿sí? Lo libera ya completo con un exosporio, la cubierta esporal, el córtex y el protoplasto o el core, básicamente, ¿sí? Entonces, ya esta estructura, pues bueno, es lo que va a estar libre en el ambiente. Aquí les pongo paso a paso en qué consiste cada uno de estos. Se me olvidaba en el paso 1, aquí en la formación del filamento axial, los microorganismos van a comenzar a producir proteínas para inhibir al resto de los microorganismos que están a su alrededor. Es decir, van a producir antibióticos que van a liberar al medio y también exoenzimas que van a degradar a los complejos macromoleculares que estén cerca de la célula que va a empezar a esporar, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienen que liberar estas sustancias químicas? Pues bueno, lo que van a hacer los microorganismos es evitar algún proceso que ponga en peligro su proceso de esporulación o su supervivencia. Entonces, la producción de antibióticos lo que va a hacer es inhibir a los microorganismos que estén cerca, pero no al microorganismo que está comenzando a esporular. Aquí, pues bueno, se sigue la síntesis de antibióticos, la degradación de la peptidoglicana a partir del septo, la preespora, que es cuando se engulle, la síntesis del córtex, la deshidratación del protoplasto, el dipicolinato, la SASP, la resistencia a agentes químicos, la resistencia a luz ultravioleta y el exosporio ya con toda la estructura. ¿Sí? Entonces, estos son paso por paso y aquí va explicado punto por punto más desglosado. Ahora, podemos obtener algunos productos de los procesos de esporulación de los microorganismos que podemos nosotros aprovechar. Tal es el caso de algunas toxinas como la toxina botulínica de Clostridium botulinum, o también se producen algunas estas toxinas que son de importancia clínica como las toxinas de Clostridium tetani. Bacillus thuringiensis se ha encontrado que que produce algunos cristales conocidos como cristales paraesporales, es decir, estos cristales se comienzan a producir cuando el microorganismo comienza el proceso de esporulación. Aunado a esto, también se lleva a cabo la síntesis de diversos antibióticos, los cuales son, pues bueno, son importantes en la industria farmacéutica. Dentro de los antibióticos que se han producido en los procesos de esporulación está la edina. Ahora, los cristales paraesporales tienen cierta importancia. En los géneros donde se han encontrado, aparte de Bacillus thuringiensis, es Bacillus pili. Estos cristales paraesporales tienen una estructura octaédrica y se forman en el esporangio durante el proceso de esporulación en el proceso de esporulación. Las proteínas involucradas en la síntesis de estos cristales se les denomina proteínas CRI, proteínas tipo CRI, y la importancia de estos cristales es que se
pueden utilizar como insecticidas ecológicos, insecticidas biodegradables. Estos insecticidas, pues bueno, ¿sí? ¿Qué es un coleóptero y qué es un díptero? No se me duerman. Google, voy a tener suerte. ¿Están ahí? Sí. Son escarabajos, ¿no? No precisamente escarabajos. Son gusanos como blanquitos, ¿no, profe? ¿O no? ¿Son qué? Gusanos blanquitos, chiquitos. Algunos sí. Los coleópteros y los dípteros principalmente van a ser, pues bueno, son como moscas, mosquitos y algunas libélulas. Sí, algunos, más que gusanos chiquitos, son las formas larvarias de este tipo de insectos. El por qué los microorganismos como Bacillus thuringiensis y Popilie, también incluso Bacillus cereus, el por qué producen estos cristales paraesporales no se ha podido determinar. Sin embargo, pues bueno, estos cristales son toxinas muy fuertes contra los lepidópteros, que son las formas larvares de estos insectos. Los lepidópteros ingieren estos cristales por vía oral y pues bueno, inevitablemente fallecen. Lo que va a suceder aquí es que estos cristales presporables se han utilizado como parte de los procesos de bioremediación o también conocidos como mecanismos se me fue el nombre, biotecnológicos para el desarrollo de insecticidas sustentables. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la diferencia de los insecticidas de origen químico? No generan bioacumulación, ¿sí? Ya que pues bueno, pueden degradarse sin mayor problema y también son muy específicos para este tipo de insectos. Entonces, lo que se ha optado por hacer es, por ingeniería genética, insertar estos genes en algunas plantas, ¿sí? Literalmente estamos hablando de modificación genética, alteración genética, que va a permitir que estas plantas expresen estos genes, expresen estas proteínas, se produzcan estos cristales y, pues bueno, estas formas larvares fallezcan o mueran, como quieran llamarlo. Ahora, ya que el proceso de esporulación lleva tanto tiempo, el desarrollo germinativo es muy rápido. Vamos a encontrar aquí tres procesos. Uno es activación, germinación y crecimiento o fase de terminación. En aproximadamente 90 minutos, un microorganismo que había estado esporulado puede desarrollar sin mayor problema, ¿sí? Ahora, eh, antes del proceso de activación, podemos hablar de un proceso de preactivación. Este proceso de preactivación va a consistir principalmente en la degradación tanto del exosporio como en la degradación de las capas terminales, ¿sí? Ahora, este proceso de degradación de las capas esporales es un proceso que se da de forma natural. Sin embargo, es un proceso que se da de forma muy lenta, ¿sí? Bueno, vamos, lo acabamos de mencionar en la parte, se los acabo de mencionar en la parte de la maldición del rey Tutankamón, ¿sí? Por cuánto tiempo no estuvo, pues bueno, la estructura en criptobiosis y de repente, pues bueno, condiciones idóneas y crece, ¿no? Entonces, eso quiere decir que eh, con el paso del tiempo es muy lento su proceso de degradación natural. Nosotros podemos acelerar este proceso de degradación de las capas a través de un calentamiento a 100 grados centígrados por aproximadamente 5 minutos, por disminución, por radiaciones ionizantes, por pHs ácidos o también por medio del uso de sustancias químicas como el mercaptoetanol. ¿Sí? Estas sustancias químicas básicamente y todos estos
¿cómo se llama? Técnicas, lo que van a hacer es erosionar todas estas capas externas para que puedan desarrollarse los microorganismos. Ahora, este proceso de activación es la única etapa reversible en el proceso de germinación. Si un microorganismo comienza a degradar sus capas, pero de repente, pues bueno, hagan de cuenta como que si pues que siempre no quise, puede volver a sintetizar estas capas. Pero ya una vez pasado este proceso de activación, ya no puede echarse para atrás. Ahora, el proceso de activación se puede dar por la presencia de alguna sustancia química, sea un carbohidrato, sea una proteína o un aminoácido, o como les había mencionado, pues bueno, la aplicación de calor o sustancias ácidas. Entonces, lo que va a suceder aquí es que las capas externas van a comenzar a degradarse, se relajan y van a empezar a tener un contacto con el medio que va a estar alto en nutrientes, rico en nutrientes, y estos van a empezar a penetrar. Entonces, cuando la endoespora comienza a activarse, lo que va a suceder es que el microorganismo, pues bueno, lo va a empezar a generar un intercambio con el medio. Entonces, a partir de aquí va a suceder el proceso de germinación, donde el core va a comenzar a hidratarse, va a aumentar su tamaño, pierde la refringencia y van a empezar a liberarse todas las cubiertas. Cuando comienza a hidratarse, lo que va a suceder es que tanto el dipicolinato de calcio como las proteínas ASP se van a comenzar a degradar. ¿Sí? Ahora, las proteínas ASP y el dipicolinato de calcio, los microorganismos no lo van a desechar del todo, sino que lo van a reutilizar para llevar a cabo la síntesis de las proteínas de nuevo, ¿sí? Es decir, las nuevas proteínas. Conforme va pasando el tiempo, el microorganismo va a perder una resistencia tanto a los agentes físicos como químicos y la actividad metabólica hacia el interior va a comenzar a activarse, es decir, va a comenzar a producirse todas las macromoléculas que necesita el microorganismo, pero van a empezar de adentro hacia afuera. Pues empieza con la membrana citoplasmática y posteriormente, pues bueno, lo que es la pared de peptidoglicano. Ya que el proceso de aumento de tamaño es, pues bueno, es a tal grado, comienzan a degradarse el resto de las capas y cual si fuera un pollito en fuga, literalmente el cuerpo celular va a comenzar a romper por un extremo la espora para poder tener contacto con el medio en donde se encuentra. Cuando esta estructura comienza a tener contacto en el medio externo, va a comenzar su vía metabólica exógena, es decir, va a comenzar a producir proteínas, enzimas que van a degradar los complejos que se van a encontrar ahí en el medio para poder empezar a llevar a cabo el transporte celular, ¿sí? Todo este proceso metabólico, el proceso de catabolismo y anabolismo, va a comenzar a activarse, ¿sí? Entonces, el microorganismo, pues poco a poco va a ir creciendo, va a ir desarrollándose hasta comenzar, pues de nuevo, su proceso de desarrollo celular. Ahora, el uso de las endosporas como indicadores de los procesos de esterilización nos permite evaluar los procesos de esterilización si se llevan a cabo de forma correcta, si son idóneos, si tienen la capacidad de detener el crecimiento de los microorganismos, de los organismos en forma general. También tienen una importancia clínica, sobre todo aquellos microorganismos que son patógenos humanos, principalmente Bacillus anthracis, causante de anthrax, Clostridium botulinum, que causa el botulismo, y Clostridium tetani, que es el agente causal del tétanos. Hace algunos años, de hecho, y aquí es la importancia de las vacunas, hace algunos años sucedió un caso de un niño en Estados Unidos que tuvo tétanos. ¿Sí? Ya saben, estas familias modernas antivacunas, así, antivacunas gluten free, se les hizo fácil no vacunar a su niño porque, pues bueno, para ellos la inmunidad natural es más que suficiente. Pues bueno, resulta que este niño jugando en un parque sufre una cortadura, se infecta de Clostridium tetani, desarrolla tétanos y el tétanos tiene una característica de generar un fenómeno conocido como risa sardónica.
Esa risa sardónica no es más que la tensión muscular de los músculos de la cara, los músculos faciales se tensan de tal manera que genera como una especie de, digamos, de sonrisa, ¿no? Incluso vean aquí en la imagen inferior derecha, arriba de del letrero de Clostridium tetani, así es como se pone de rígido el cuerpo, ¿sí? Esta contracción muscular es tal debido a la toxina del tétanos, ¿sí? Entonces, eh, esta toxina lo que provoca es esta rigidez y es curable y prevenible, sí, con las vacunas, la vacuna antitetánica. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este niño? Afortunadamente el niño sobrevivió. Sin embargo, los tratamientos debido al cuadro patogénico le dejaron a la familia una deuda por más de $1 millón en tratamientos médicos para salvar la vida de su hijo. En vez de ahorrarse, no sé, en vez de gastarse unos $100 por una vacuna, y $100 es exagerado, en una vacuna, pues prefirieron gastar $1 millón por una enfermedad que podría ser prevenible fácilmente. A nivel industrial, pues bueno, sobre todo en la industria farmacéutica, tenemos la producción de algunos antibióticos y algunos otros metabolitos. Hay metabolitos que los microorganismos pueden llegar a producir cuando están, metabolitos específicos, cuando están en los procesos de desarrollo de las esporas. En el caso de los alimentos, pues bueno, eso es la importancia clínica, la importancia médica, sobre todo estas latas que si alguno de ustedes ve latas abombadas, pero no abombadas por algún golpe, sino que no se note algún rastro de algún golpe, simplemente está abombada, es muy probablemente que en esa lata se estén desarrollando una gran cantidad de microorganismos anaerobios estrictos. ¿Por qué este tipo de microorganismos? Porque las latas prácticamente no permiten el paso del aire del exterior hacia el interior. En el caso de la industria agrícola, pues bueno, el desarrollo de las toxinas CRI a partir de las proteínas CRI por plaguicidas biológicos. La presencia de las esporas también nos permite esta parte de criterios taxonómicos, como pueden ser deformantes o no deformantes, lo que les mencionaba del género Clostridium, que presenta esporas deformantes. La localización puede ser central, terminal o subterminal, y nos va a permitir, pues bueno, y más o menos identificar qué tipo de microorganismo es el que estamos observando. Ahora, existen estructuras similares a las esporas que algunos microorganismos producen, que son las exosporas, sobre todo en el caso de actinomicetos, y algunos microorganismos gemantes, los heteroquistes y quinetos, en el caso de las cianobacterias, y en el caso de los quistes para las bacterias. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros podemos, se ha encontrado que los microorganismos llegan a producir. En el caso de los actinomicetos, las exosporas lo que van a ser estructuras, aquí no van a ser propiamente estructuras de resistencia, sino van a ser estructuras de reproducción. Las estructuras de reproducción para los actinomicetos los vamos a encontrar en la punta, ¿sí? El crecimiento de los actinomicetos es del tipo apical. En la punta vamos a encontrar ¿cómo se llama? Estas artrosporas, se le denomina artroconidios, que es en el caso de hongos. Estas que se desarrollan en la punta, pues bueno, los microorganismos las liberan al medio, encuentran un ambiente que les permite su desarrollo y van a poder desarrollarse de forma, pues bueno, natural, de forma normal, y los microorganismos es así como llevan a cabo sus ciclos reproductivos. Estas estructuras, en el caso de los actinomicetos, no son tan resistentes al calor y a la desecación como las endosporas, pero sí tienen algo de resistencia. Principalmente podemos encontrar dos tipos de esporas, que son las conidiosporas y las esporangiosporas. Los conidiosporas los vamos a encontrar principalmente en las puntas de las hifas del micelio microsifonado, porque es menor a una micra. Y en el caso de los esporangiosporas los vamos a encontrar dentro de los sacos de los actinomicetos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a encontrar, se rompe el esporangio y entonces liberan las esporas para poder llevar a cabo el proceso de desarrollo. En el caso de los microorganismos gemantes, como pueden ser Metilosinum y Rhodomicrobium, estos microorganismos tienen en la punta de la prosteca una estructura
que le va a permitir, son estructuras de gemación que les va a permitir reproducirse, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, estas estructuras gemantes tienen una cubierta gruesa porque va a estar rodeado de la pared celular y van a tener cierta resistencia a agentes físicos y agentes químicos. En el caso de los quistes son las estructuras más parecidas a las endosporas bacterianas. Sin embargo, van a tener ciertas características. Los quistes en el caso de bacterias son estructuras de diferenciación celular. Son estructuras que, si bien están engrosadas, en su interior van a tener cúmulos, como pueden ser cúmulos de polibeta-hidroxibutirato, ¿sí? Cúmulos de nutrimentos. El metabolismo también se va a ver reducido, pero no va a ser casi nulo, ¿sí? Va a verse disminuido, pero es parcial. Estas quistes tienen resistencia al calor, a la desecación y a algunos agentes químicos, y tienen una cubierta externa conocida como exina y una cubierta interna conocida como entina. Estas estructuras le van a conferir esta protección, la exina, a lo que es los procesos de calor y desecación, y la entina a los agentes químicos, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, esta estructura no es de alta resistencia. Dentro de los microorganismos que se han encontrado estos quistes son Azotobacter y Delovibrio. En el caso de algunas mixobacterias, como son bacterias que producen cuerpos fructíferos, ahí se ha encontrado que principalmente, pues bueno, en la punta de esta estructura se puede llegar a encontrar algunos de estos quistes. Para el caso de los heteroquistes y los acinetos presentes en las cianobacterias, pues son estructuras que no forman parte de su reproducción. Sobre todo los heteroquistes no son estructuras reproductivas, pero son estructuras necesarias para llevar a cabo el proceso de fijación del nitrógeno, tanto hacia el interior del microorganismo como al medio donde se encuentra. Estas estructuras de los heteroquistes son muchísimo más grandes que los aquinetos. En el caso de los aquinetos, estos sí son formas de reposo que se van a formar a partir de las células vegetativas y van a estar unidas a un heteroquiste. La forma en que se desarrollan estos aquinetos es por acumulación de material polisacarídico que va a estar envolviendo la estructura. Entonces, esta estructura de este aquineto le va a conferir la resistencia a los procesos de desecación, pero no le va a conferir protección hacia las radiaciones. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que cuando el microorganismo, pues bueno, termina su quiste y pues bueno, formar una nueva célula y generar el desarrollo del microorganismo. Uno de los microorganismos más característicos donde es descrito tanto los aquinetos como los heteroquistes es Anavena especie, ¿sí? Y estas son cianobacterias. Ahora, para que vean que son reconsentidos, les dejo este cuadro. En este cuadro viene el exosporio, las cubiertas de las esporas, la corteza y el core, las características, su composición química y a qué son resistentes, para que les sea más fácil el estudio. Mi recomendación es que hagan este mismo cuadro con el resto de las estructuras. Describan las características, la composición química y a qué les hace resistentes. Y eso es todo lo de espora. ¿Dudas? ¿Ya se durmieron? No, profe. No, profe. No, profe. Nada. Bueno, conste, ¿eh? Bueno, libres son. Me quedo con el equipo que le toca el seminario el día de mañana. ¿Está por ahí Sara?